Yo estoy muy feliz porque el primer episodio de Clase Pendiente ha tenido muchísima receptividad. Gracias a todos por las muestras de aprecio y de cariño. Los quiero. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Clase Pendiente. Activas las notificaciones para que recibas toda la información de reinvención y transformación personal. Yo vengo de allá de creencias limitadas que impedían mi evolución y transformación. Por eso creé este podcast para que tengas un crecimiento interesante. Clase Pendiente es posible gracias al apoyo incondicional de marcas maravillosas. 100% refrigeración, líderes en refrigeración. DC Gráficos, impresión sin límites. Aerocentro Parque Industrial. Óptica Ramiro en la calle Libertad de Puerto La Cruz y Vivo, fábrica de mobiliarios que diseñó esta mesa para sostener las conversaciones con todos los especialistas en el área de reinvención y transformación personal. Y grabo este podcast en los estudios de Suma Salud TV, desde donde se produce todo el material que podrás ver las 24 horas del día en el canal de YouTube de Suma Salud. Si tú eres creador de contenido, aquí puedes grabar todo tu material con el apoyo de comunicadores sociales especialistas en el área y lo mejor de todo, con los mejores precios. Aquí también puedes hacer tus fotografías para que te queden pro y alquilar este espacio para hacer muchas cosas maravillosas que tienen que ver con todo el mundo audiovisual. Este segundo episodio también dará muchísimo de qué hablar. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a lo diferente? Para este tema traje como invitada a la psicóloga María Angélica Alvarado. Ella es especialista en acompañamiento de personas sobrevivientes de violencia basada en género y riesgos psicosociales. Se considera feminista y activista de los derechos humanos. Es profesora universitaria, payasa humanitaria y formadora de Dr. Yasu Internacional. Desde la Clínica Municipal de Lechería y desde Plafam apoya a un sinfín de personas a través de la terapia psicológica. Sin más, le damos la bienvenida a la psicóloga clínica María Alvarado. Profe, tanto gusto tenerla como invitada. Le digo profe porque fue mi profesora y también sus clases son súper interesantes y yo dije, tiene que ser mi segunda invitada para tratar un tema porque sé que lo maneja y el tema decidí titularlo ¿por qué le tenemos miedo a lo diferente en un mundo tan diverso? Profe, ¿quién más que usted para aclararnos eso? ¿Por qué le tenemos tanto terror a lo diferente? Mira, es súper interesante este tema porque tal cual lo común realmente es ser distinto. O sea, lo diverso es lo común. Ay, pero qué bueno eso, lo común es ser distinto y diferente. Totalmente. Pero le ponemos un sesgo a todo lo que nos resulte diferente. Correcto, Carlos. Y es súper interesante porque realmente viene, diría que de atrás para adelante y de adelante para atrás. Tenemos un montón de aprendizajes que vienen de nuestras raíces. A mí me encanta mucho relacionarnos con árboles porque soy hija de 2 ingenieros agrónomos. Entonces para mí, y soy de la ciudad jardín de este país, así que es imposible. De Maracay. Exactamente, es imposible que yo no hable de plantas. Y esas raíces son unas raíces pues muy cuadradas, que tienen un montón de reglas, un montón de normas. Y todas estas normas pues generan en nosotros ideas, preconceptos, prejuicios, estereotipos finalmente, que nos van generando como todos estos sesgos tal cual como los dices tú, y nos generan conceptos de las personas. De lo que nosotros creemos que es la vida, de lo que nosotros creemos es el deber ser, pero podemos darle también batazos a esas estructuras. Totalmente. Yo le he dado batazos bastante a mis estructuras. Totalmente, y esa es la parte más complicada porque aprender es muy fácil. Okay. Ahora, desaprender, otro tema, ¿no? Porque el desaprender viene también de las experiencias. Cómo escuchar, cómo abrir la mirada, cómo abrir los oídos, cómo abrir la percepción a las diferencias. Ese es uno de los grandes misterios, diría yo, y en este momento que las diferencias están mucho más visibilizadas, donde los medios de comunicación dan espacios para estas diferencias, y este espacio es completamente un ejemplo de eso. Anteriormente sí existe, pero como usted lo está planteando, tenemos más plataformas donde podemos visibilizar esos contextos. Entonces hay que entrar en una onda de ver todo con apertura para entender también al mundo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa cuando no queremos entender al mundo? Que nos negamos a una realidad que está pasando, pero nos negamos completamente. Nos aislamos ya sea de manera voluntaria o porque el mismo contexto nos va aislando. ¿Qué pasa? Anteriormente, y no hay que echar muchísimo la cabeza para atrás, lo distinto se encerraba.
Se escondía. Exactamente. Una persona con un trastorno de salud mental estaba en un manicomio. Sí, encerrado. claro, o sea, no se hablaba. De hecho, Correcto. Encanto, la película dice no se habla de Bruno precisamente por eso, de lo que consideraban la oveja negra de la familia, no se habla. Exactamente. Y en ese mismo caso de esta historia, Mirabel, que era lo distinto, ella, pues, bueno, voy a contar la historia de los demás para no tener que contar la mía, porque la mía es distinta. Y de mí sí se habla, porque estoy aquí, puedo hablarlo con ustedes. Pero independientemente de todo este tema, ese encerrado, bueno, ahora vamos a humanizar un poco más el espacio de los centros de salud mental. Perfecto, maravilloso. O sea, humanizaron un poco más, pero todavía había estigma en las familias. ¿Qué van a decir de mí si saben que tengo una persona que tiene un tema de salud mental que era estigmatizado como loco Claro, o como loca? estábamos como más pendientes de la afuera. ¿Qué va a decir la gente? Exactamente. Bueno, y la vida está maravillosa que Coco, también la película, muestra a alguien diferente de la familia. Yo no quiero ser zapatero, yo quiero ser músico. Y muestra esa historia interesante de Miguel, cómo, pese a las creencias de su familia, logró mostrarse diferente, ¿ok? Sin juicios y ni etiquetas. Y eso es lo importante también de todo, entender que no podemos establecerle un juicio ni una etiqueta a otra persona porque sea diferente. En clase yo he aprendido mucho, y usted lo dijo en reiteradas oportunidades, cada cerebro es completamente diferente. Quisiera que habláramos un poco acerca de cómo, desde esa perspectiva de que cada cerebro es diferente, entonces cómo nos adentramos a lo diferente de la vida. Total, hay tantas percepciones de la vida como personas en el mundo. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, totalmente. Eso es así de simple. Cada uno de nosotros aprende distinto. Incluso siendo los dos visuales, la forma en cómo vemos es diferente, ¿sí? Totalmente. Entonces, el tema está en que la adaptación debe ser mutua. Sí, yo, por ejemplo, desde el lado del rol docente que compartimos, no nos vamos a poder adaptar absolutamente a un salón de 45 personas con 45 formas diferentes de ver el mundo. Pero vamos probando a ver qué cosas funcionan más que otras y esas las vamos repitiendo. Sí. Ese ensayo, que es un ensayo cuando se comparte, es mucho más fácil, es mucho más sabroso de vivir. Cuando yo le doy, por ejemplo, al estudiante o a las estudiantes la posibilidad de hablar, de opinar y de allí construir juntos el aprendizaje. Que haya una retroalimentación también, porque la etapa de que el profesor supera al alumno, yo creo que quedó bastante en el pasado, y qué maravilloso es cuando uno se encuentra en un salón de clases un alumno que tiene habilidades, destrezas y talentos que probablemente o que quizás nosotros no tenemos como profesor, y eso es brillante. A mí me encanta, por ejemplo, y es que es como necesario. Profesor cuando encuentro esos casos, ¿no? Es necesario porque el salón de clases, el trabajo, la casa, el sitio donde yo me desenvuelva deberían de ser espacios seguros. Sí, totalmente. A mí me ha tocado, bueno, desde la especialidad en gerencia, apoyar a muchas empresas en todo el proceso que tiene que ver con los vínculos entre los trabajadores para garantizar una productividad. Y uno de los principales problemas es, no quiero trabajar con tal persona porque tiene tal religión o tiene tal creencia política. A estas alturas, ¿qué mensaje le podemos dar a esas personas que todavía tienen esfera cuadrada? Que la generalización nos va a llevar al desastre siempre. Ay, me encanta eso. La generalización nos va a llevar al desastre siempre. Totalmente. ¿Por qué lo ve así? Porque nos distancia, nos va distanciando. Si para mí todos los hombres son iguales. Sí, ¿cómo me relaciono yo en un sitio donde no haya hombres? Ah, pero eso es una percepción que terminó en conclusión. Todos los hombres son iguales y no necesariamente todos somos iguales. Exactamente. El hecho de que a ti te haya tocado uno con una historia en particular no quiere decir que todos seamos iguales. Ajá, que es ese sesgo generalizador, es como un halo. Ah, bueno, como yo aprendí esto, todos son iguales, ¿sí? Como entonces, yo sé que esta persona fue mal, el jefe fue malo conmigo, entonces todos los jefes son malos. Y así pasa con todas las diversidades, con la neurodiversidad, con la sexodiversidad, con la género-diversidad. Entonces todas estas situaciones que también vienen muy desde el estereotipo facilitan situaciones de violencia. Profe, yo tuve la oportunidad de asistir a una de sus conferencias y usted utilizó un término que me encantó, neurodiversidad. ¿Qué incluye o qué implica la neurodiversidad? Bueno, Carlos, la neurodiversidad es una visión que una socióloga británica pues dio a conocer para poder hacer entender y socializar y visibilizar que todos tenemos maneras diferentes de ver el mundo y que nuestros cerebros son diferentes todos. A pesar de que estructuralmente se puedan ver iguales, son distintos, funcionan de manera diferente.
Entonces, el concepto de neurodiversidad funciona como una suerte de paraguas. Ok, me encanta ese ejemplo, un paraguas. Sí, un paraguas. ¿Qué hay debajo de ese paraguas? Que aloja a las personas neurodivergentes y las personas neurotípicas. Las personas neurodivergentes son personas que tienen algún tipo de diagnóstico de alguna condición o patología que dificulte alguna función, digamos, de su neurodesarrollo. Por ejemplo, la atención, la memoria. Allí tenemos el déficit de atención con hiperactividad. Allí tenemos las distorsiones cognitivas. Tenemos el trastorno del espectro autista en sus diferentes niveles. Que es muy común en estos días. Correcto. Entre otros diagnósticos que generan una condición que generan dificultades, por lo general en funciones ejecutivas, ¿ok? Que debes sabértela porque las vimos en clase. Totalmente. Anteriormente, profe, yo recuerdo que la diferencia de género estaba muy marcada. De hecho, existían colegios exclusivos para niñas y colegios exclusivos para niños. Hoy en día ya no es así, y eso tiene que ver, según su perspectiva, con un avance también que ha mostrado el mundo de reconocer que independientemente de la diferencia biológica, ¿okay?, al nacer, o sea, somos completamente iguales, no hay barreras. Exactamente, y eso abarca lo que es la sexo y género diversidad. Y parte del principio de que sexo y género no es lo mismo. Ok, vamos a aclarar eso porque yo lo aprendí en clase. Sexo y género no es lo mismo, y usted dijo algo bien claro. El género es una construcción social. Todos quedamos así como que, ¿what? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Con qué se construye eso? Correcto, sí. El sexo tiene que ver con las diferencias biológicas, cromosómicas, genéticas, generalmente diferenciales, pero que además no son modificables, al menos no de manera sencilla o rápida, ¿no? O sea, biológicamente hay una diferencia. Exactamente, biológicamente hay una diferencia. Allí entonces entrarían las hembras, los varones y las personas intersexuales que tienen características biológicas tanto de hembra como de varón. Básicamente se habla de que el sexo es asignado al nacer porque el bebé nace y en ese momento que el médico o la médica tiene a ese bebé allí, al momento de ver sus genitales dice es hembra o es varón, y eso se coloca en el certificado de nacimiento. Entonces ahí hablamos de hembra-varón. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social. ¿Por qué construcción social? Porque los grupos sociales, o sea, desde el punto de vista humano, nos hemos organizado en grupos y esos grupos han generado ideas. Niños, niñas. Exactamente, esas ideas de cuáles son los comportamientos, las conductas, los niños usan azul, las niñas usan rosado. Exactamente. Y no necesariamente es así. Que están relacionados con el sexo biológico. Entonces, eso ha generado en el tiempo el efecto en las normas, en las leyes, en los medios de comunicación, incluso en nuestra narrativa, en la forma en cómo nosotros hablamos, ¿no? Y cómo nosotras hablamos. Entonces, esa construcción social cambia según sea el espacio. ¿Sí? Entonces, la cultura. Exactamente. Un ejemplo perfectísimo de eso es Carlos. Si un hombre gana la presidencia de la República, ¿cómo se le dice a su esposa? Primera dama. Correcto. Y si gana una mujer, ¿cómo se le dice a la esposa? La lógica me dice que primer caballero, aunque en este país a lo mejor si gana una mujer o es electa una mujer presidenta, bueno, el primer caballero suena así como que machista, lo ves, ¿no? raro, o sea, ¿no? Como que, ¿qué te pasa? Lo ve raro. Entonces, fíjate que sí, legalmente es así, pero para nosotros no es conocido porque las leyes fueron hechas con la idea de que el hombre tenía siempre una posición de poder y esa posición de poder le iba a dar cargos de poder. ¿Sí? Ahí está la construcción social. Exactamente. Entonces es normal que nosotros hablemos de médicos y cuando yo digo médica, se me quedan viendo como médica. ¿Qué te pasa? Claro, porque en su narrativa, y lo explica en clase y además lo promueve, habla de chicos, chicas, muchachos, muchachos, siempre incluye a los géneros. Correcto. ¿Okay? Completamente. Entonces, dentro de esos géneros hay una multiplicidad que es una cosa maravillosa, ¿no? Esa diversidad. Tenemos igualmente esta forma paraguas, ¿no? Que es esta perspectiva queer. Queer quiere decir raro, ¿no? O fuera de lo común. Esa perspectiva no solamente aloja la parte del femenino y masculino, sino que también da espacio a lo andrógino, a lo fluido, digamos. Claro. Y además de esto, que eso tiene que ver con la expresión de género, también con las orientaciones sexuales, que son estas... Es un campo
súper abierto, súper amplio. Este interés romántico, afectivo, sexual hacia otras personas, que bueno, está el heterosexual, que es entre sexos diferentes, la homosexualidad, que son entre géneros y sexos iguales, la bisexualidad, entre otras. Entonces, definitivamente, este paraguas queer, si se quiere, y me gusta verlo de esta forma, genera esta visibilización de esta diferencia. Qué interesante esa palabra visibilización, porque realmente, bueno, aunque son minorías, durante años estuvieron como apartadas, y qué bien que tengan estas plataformas y tengan recursos para mostrarse al mundo tal cual como son. Es completamente válido. Yo apuesto a un mundo donde se respete la diversidad. Totalmente. Incluso la comunidad LGBTIQ+, es una comunidad con una amplia, diversidad maravillosa, y que además ha buscado conseguir espacios para poder ser libremente, porque es un tema de ser, es un tema de sentir, es un tema de libertad de poder ser y sentir y de hacer también dentro de la legislación, etcétera. Y es la Correcto. libertad. Profe, ¿qué recomendaciones le da a aquellas personas que por sesgo o por estructuras de creencias dicen no voy a dar paso a lo diferente y no quiero entender lo diferente, así sea religioso, político, social, sexual, etcétera? Porque hay muchas diferencias, ¿ok? ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas que están negadas? ¿Y qué emociones se mueven allí? Porque ahí hay una negación probablemente. O sea, sí. ¿Por qué veo lo diferente de esta forma? Sí, hay negación, hay miedo, hay mucha desinformación que no tiene que ver con la emoción, pero todo lo desconocido da miedo. Y el miedo es la madre de la ansiedad. Entonces, ¿qué prefiero? Me alejo de eso. A mí lo que me da miedo, pues me aparto y listo. Entonces, ya el no ver es una decisión. Ya el no ver es una forma de ver la vida. Entonces realmente les invito a la tolerancia. ¿Por qué a la tolerancia? Porque aquí cabemos todos. El hecho de que estemos divididos en peras y naranjas o no, no va a hacer ningún tipo de diferencia al momento de que esas personas existen. Por eso es que hay que romper con este patrón que dice que hay una ideología detrás de todo esto. No estamos hablando de ideas, estamos hablando de realidades. Además te lo reafirman, y desde la rabia te dicen hay una ideología y están adoctrinando al mundo entero para que entiendan los nuevos temas. Eso está ahí. Sí, y que son modas, eso es otra cosa. Son modas. ¿Usted cree que es una moda? Para nada, en estos días leía, claro, como el autismo está de moda, entonces ahora cualquier cosa es autismo. Eso. Y es como, o sea, qué terrible, ¿no? Sí. ¿Cómo me puedo sentir yo que puedo tener un diagnóstico de autismo que simplemente me hace ser una persona diferente y ya? ¿Cómo me siento yo allí? Oye, ¿será que esto fue una moda? Me siento insegura incluso de quién soy. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se sientan esos padres? ¿Cómo se sienten esas madres? ¿Cómo se sienten el juicio y la etiqueta, que enseguida, bueno, todos en algún momento hemos enjuiciado y etiquetado a alguien, pero bueno, gracias a Dios existe la madurez donde uno filtra muchas cosas y ya es un poco más comedido, pero también lo diferente te lleva a juicios y etiquetas sin sentido. Totalmente. Y aceptar la diferencia, tolerar la diferencia, no quiere decir entonces que yo me voy a hacer parte de eso. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a la doctora Tamara Adrián. Que ella, que es un caso súper emblemático en este país. Totalmente maravillosa, una persona maravillosa. Y ella utilizaba esto, hablando de sexo, género, diversidad, del rayo homosexualizador. No existe un rayo homosexualizador que vaya a hacer que la gente se vuelva de tal o cual manera. Y me pareció tan poderoso ese mensaje. ¿Por qué tenerle miedo a la diferencia si fíjate que nosotros somos supremamente distintos? Y qué sabroso, porque si no la vida fuera aburridísima, si todos fuéramos iguales. Totalmente aburrida. Ahora, ¿qué debe hacer alguien que se sienta juzgado, que se sienta señalado por ser diferente? Yo creo que en primera instancia entender que sentirse mal en esa situación está bien. Ok, no negarlo. No negarlo de ninguna manera. Porque mucha gente que a lo mejor se pone un muro de no me afecta. Sí, pues y eso genera una resistencia grandísima y facilita incluso conductas agresivas. Que dicho sea de paso, ni la agresividad ni la violencia son conductas naturales. Okay. No debemos naturalizarlas de ninguna manera.
Pero evidentemente si yo estoy en resistencia y siento que todo el mundo me niega incluso mi propia existencia, yo voy a estar hipervigilante, tensa, estresada, en posición de ataque con una piedra en el bolsillo pendiente a quién se la lanzo, ¿no? Entonces, evidentemente, el primer paso es, ok, sí, me siento mal. Y me siento mal, ¿por qué? Bueno, porque me están enjuiciando. Y definitivamente buscar ayuda porque es importante entender esa intolerancia, evidentemente no normalizarla, que existe la intolerancia, y poder activar esas herramientas de defensa emocional, esas herramientas de protección emocional. Pero sobre todo saber que no están solas, estas personas no están solas de ninguna manera. Claro, porque también a veces nos enfrascamos en el mundo, no va a cambiar, la gente no deja de ser cuestionadora, pero creo que no podemos enfocarnos en eso, sino en trabajar para que esos comentarios que van a existir y que van a seguir existiendo no me afecten. Exactamente. Ahí es donde está el truco, ¿no? El secreto. Exactamente. Y que muchos de estos comentarios que generan estos estereotipos, que generan estas ideas preconcebidas, facilitan las situaciones de violencia de género, de violencia familiar, esa violencia va escalando y va apareciendo desde chiquitita y puede terminar incluso poniendo en riesgo la vida de las personas. Así es, y el grito de guerra debe ser siempre, profe, el respeto a la condición humana bajo cualquier circunstancia, porque bueno, detrás de todo hay una persona que siente y que padece, y qué bonito es que nosotros mismos promovamos la empatía y entender la diferencia, porque el mundo es diverso y es completamente diferente. No me equivoqué al entrevistarla, me encantó este diálogo, esta conversación redondita, como a mí me gusta. Espero verla pronto. Claro que sí, y que me dé clases de nuevo. Y muchísimas gracias también por darle espacio a este tema, ¿sabes? Porque de esto hay que hablar. Sí, claro. En algún momento alguien me dijo, tú eres la psicóloga que habla de lo que nadie quiere hablar. Tú eres la psicóloga que abre los espacios de las cosas que nadie quiere conversar. Y es importante hablarlo porque lo que no se habla no existe. Así es, y además se repite, creo que también de lo que no se habla se va repitiendo como para que tú lo vayas integrando a la vida. Gracias, profe. Mi cariño y mi afecto siempre, de las mejores que he tenido. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Y en el próximo episodio de Clase Pendiente tendré como invitada a Fabiana Bolívar, especialista en terapia del alma. Por supuesto que el tema también estará que arde, romper con uno mismo. Sí, porque a veces hay que romper con uno mismo para poder evolucionar. Ya lo sabes, suscríbete al canal de YouTube de Clase Pendiente, activa las notificaciones para que estés al tanto de cada episodio. Nos vemos en la siguiente Clase Pendiente.